palabra del Señor Jesús. En esta hora vamos a leer en la Escritura y vamos a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 4. Versículo 16. Leamos todos de forma alternada hasta el versículo 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos una vez más por esta oportunidad que nos das en este bello día de acercarnos todos juntos a exaltar tu nombre. Gracias por mis hermanos, hermanas, por los niños. Gracias por los jóvenes, todos los que hemos venido a este lugar a exaltar tu nombre. Oh Dios mío, toca nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos conocer más profundamente acerca de tu plan y de tu obra. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Salude a su vecino, dele la bendición del Señor, dígale: Dios le bendiga, qué bien se ve, qué bendición, qué bonita oportunidad, hermanos, de estar aquí hoy todos juntos. Gracias al Señor Jesús. Vamos a continuar nuestra enseñanza que comenzamos el domingo pasado, y confiando en el Señor terminaremos de este domingo noche, el 14, acerca de esta obra del Señor Jesucristo, su manifestación en carne. Recordemos que hablamos la lección pasada cómo era imperativo que Dios se manifestara en carne para que en la tierra, en el ámbito terrenal, conquistaran lo que Adán había perdido. Y estuvimos mirando que aunque Dios es soberano y todopoderoso, y que Él fácilmente pudo haber recreado al ser humano, haber aniquilado a Adán y haber comenzado de nuevo, de todas formas Él, en su justicia, el Señor se sujetó a sí mismo a las reglas del juego. Entonces miramos eso, cómo Dios se sujetó a las reglas del juego. No fue como les daba ese ejemplo, como el dueño del balón en la cancha que va perdiendo y entonces coge el balón y se va a otra cancha a hacer otro partido, sino que Él se sometió a la misma regla que Él puso. Así es que fue en la tierra donde recuperó lo que había perdido Adán. Así es que esta manifestación en carne, lo cual vimos hace 8 días que era un misterio, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Pero que cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces se manifiesta el Señor y se reveló la intervención divina, porque fue únicamente mediante intervención de Dios que se pudo rescatar el hombre. No se encontró un ser humano en la tierra, no se encontró ninguno perfecto que pudiera dar el precio por el pecado, así es que Dios mismo se manifestó en carne. Así es que vimos
cómo Dios se ideó ese plan perfecto de tomar a una virgen y embarazarla de forma milagrosa para que fuera manifestado el Señor en su Hijo Jesucristo. Quien se manifestó en carne no fue el Hijo, sino el Padre en el Hijo. Amén. La concepción de muchas teologías que chocan con la Escritura, donde dicen que el Hijo eterno, lo cual ustedes saben muy bien, es una expresión que no está registrada en la Escritura y que se contradice en sí misma, Hijo eterno. No fue el Hijo el que se manifestó en carne, sino que fue Dios el que se manifestó en carne. El Verbo, dice Juan en el primer capítulo, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Entonces el Dios indivisible, invisible, se manifestó en carne. Y esa fue la idea del Señor, la intervención divina, la solución perfecta para que hubiera habido eterna redención. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces este Hijo de Dios, Jesús, es un ser humano perfecto con las mismas características humanas de cualquier ser humano, de cualquiera de nosotros, y que la Escritura dice que Él fue tentado en todo, pero la diferencia es que sin pecado, sin relación con el pecado. Tuvo todas las tentaciones que nosotros padecemos y vivimos, pero el Señor no tuvo pecado. Y el Señor cumplió en su desarrollo de su vida, en su crecimiento, cumplió también con unas etapas de la vida como cualquier otro judío. Por ejemplo, a los 8 días de nacido fue llevado el Señor a presentarlo en el templo para ser circuncidado, y lo presentaron al Señor y le pusieron su nombre, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también la Escritura nos relata en Lucas capítulo 2, vamos a estar mirando estos capítulos, primeros capítulos de Lucas capítulo 2, como a los 12 años, dice la Escritura, después de haber estado en las fiestas en Jerusalén, los padres del Señor comienzan su caravana de regreso a Nazaret, y por allá, a un día de camino, se dan cuenta que su hijo no estaba por ahí. Imagínense ustedes, padres, yo me pongo a pensar cómo se le escapó a María y a José que Jesús no estaba ahí en el convoy. Un día, y al día se acordaron. O sea que el Señor era uno de esos niños que no daban problemas, ¿verdad? Que no se metían en líos, que no estaban regañándolos a toda hora, era muy juicioso. No se enfermaba porque no había forma de que enfermara, no tenía pecado. La paga del pecado es la muerte a través de la enfermedad, pero Jesús, sin relación al pecado, no se enfermaba. O sea, no les daba, como decimos nosotros, pereque o complique, y se refleja ahí de que fue al día que se dieron cuenta que no estaba por ahí. Cuando ellos empiezan a preguntar a sus parientes, a sus amigos, dónde estaba, no lo encontraron, regresaron a Jerusalén, y en el capítulo 2, versículo 40, dice que este niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia delante de Dios, y entonces en el templo lo encontraron, en el versículo 46, lo encontraron 3 días después y lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctos de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ya que estaba el Señor en una edad que para los judíos, la edad de los 12 años, es de mucha importancia, mucha significancia, porque es el momento en el cual los niños pueden participar ya de su religión, participar de las conversaciones y de las escrituras. Ya tienen la capacidad de intervenir y de tener ese papel activo dentro de la comunidad religiosa. Así es que el Señor cumple también con esa etapa donde los niños de 12 años ya estaban metidos, comprometidos en la religión. Pero lo que sí destaca el Señor del versículo 49, la respuesta del Señor que les dice: ¿por qué me buscabais?
¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ahí entonces se destaca este jovencito de 12 años. El evangelista, el historiador Lucas es el único que hace anotación sobre esta edad joven del Señor, y se destaca como el Señor ya estaba introduciéndose en este rol, en este papel que más adelante sería el maestro de los maestros, sería el doctor de los doctores de la Escritura. Luego, cuando el Señor crece, Él es bautizado, pero antes del bautismo quiero que miremos unos pasajes para que comprendamos lo que significó el momento del bautismo del Señor. Recordemos la historia de Juan el Bautista. María tenía una pariente que se llamaba Elizabeth. Era estéril, casada con un sacerdote, Zacarías, y no podían tener hijos. Pero vino entonces el ángel Gabriel y le dio a Zacarías promesa de que Elizabeth iba a tener un hijo ya en edad avanzada, porque ya eran ancianos, que iba a tener un muchacho, un hijo. Leamos en Lucas capítulo 1, por ahí en el versículo 11 dice que se le apareció el ángel, y en el verso 12 dice: y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió en temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. ¿Por qué? Verso 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y dice, termina el verso, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así es que está la profecía a Zacarías. Efectivamente, Elizabeth queda embarazada y tiene a luz a Juan, el que después se conocería como el Bautista, por ese ministerio de bautizar a todo el que se arrepentía de sus pecados. Cuando Juan empieza su ministerio, Juan es contemporáneo al Señor, algunos 6 meses mayor que el Señor Jesús. Así es que Juan comienza su ministerio y fue enviado a desarrollar este ministerio tan especial que leímos ahí en el verso 15, que tendría el Espíritu Santo desde el vientre, que haría que muchos de los de Israel se convirtieran, que iría con el espíritu de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, y preparar el camino al Señor. Fue un gran ministro. La Escritura dice, el Señor decía que todos salían al desierto a escuchar el mensaje de Juan. Y aunque no registra la Escritura que Juan haya realizado milagros como los que realizó Elías, por ejemplo, sí nos muestra la Escritura que era poderoso en palabra y lleno del Espíritu Santo, y que logró conmover las fibras del pueblo, porque todo el mundo salía a escucharle y él les predicaba y eran bautizados. Sin embargo, se levantaban personas en contra de su mensaje, personas que se burlaban, personas que no creían a su palabra. Y en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice que cuando Juan salió a predicar al desierto, les predicaba esas palabras que yo sé que usted se las sabe de memoria: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto fue, hermanos, algo que marcó la historia, porque fue la antesala, la aparición del Señor Jesucristo, la antesala, una preparación al pueblo, como leímos allá en Lucas.
preparar al pueblo para que estuviera dispuesto a la recepción de la llegada del Cristo, para que escucharan y pudieran ser salvos de sus pecados. Es que Juan salió al desierto y predicaba en el desierto y les decía a aquellos que no creían, que dudaban, como el verso 7 que dice: muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y le decía: generación de víboras. Note esa expresión tan pesada, ¿verdad? Aquel que viene a escuchar, pero solamente para criticar o solamente para murmurar después, es de estos que habla Juan el Bautista: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está dispuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, note esto, hermanos, porque ahí es donde empieza la declaración, empieza Juan a señalar, a apuntar a aquel que vendría detrás de este gran ministro, detrás de este gran predicador, pero aquel que venía para hacer la obra que el Señor quería hacer de salvación. Dice: detrás de mí, cuyo calzado viene, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que les estaba predicando a estos que se oponían al mensaje que vendría el Señor para arrancar todo esto que no daba fruto, arrancar a todos aquellos que se estaban levantando y rebelando contra el Señor, pero que vendría también para bautizar con el Espíritu Santo. Dos bautismos: Espíritu Santo para la iglesia y el fuego para estos que se oponían al mensaje de la palabra. Aleluya al Señor. Qué gran predicador. Toda la gente salía al desierto y eran bautizados. Y le preguntaron entonces, vamos a Juan capítulo 1, porque obviamente el pueblo estaba interesado en conocer al Cristo. Lo habían esperado por muchos años, la aparición del Mesías. Hace 8 días hablamos como profetas como Isaías, por ejemplo, vieron la visión hacia adelante, 600 años adelante, pero no sabían cuánto tiempo iba a recurrir. Así es que estaban pendientes los profetas y los doctores de la palabra a ver cuándo era que se iba a manifestar el Cristo. Amén. Es que Juan capítulo 1, versículo 19, salen a preguntar y a entrevistar a Juan, porque su predicación era muy interesante. Y aunque no hacía milagros, pero hacía volver y arrepentirse al pueblo, y muchas personas se arrepintieron de sus malos pasos. Y dice Juan capítulo 1, 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Respóndenos quién eres, porque es innegable lo que está sucediendo en el pueblo. Lo estás haciendo volver, lo estás poniendo dispuesto para el Señor. ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. De entrada les dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan el Bautista es uno de estos personajes que son un ejemplo contundente para todos nosotros, en el sentido de la humillación y de la humildad y de darle el lugar a Jesús, el lugar que el Señor se merece. Juan hubiera podido decir: yo soy un obispo, yo soy un
profeta, yo soy todos esos títulos que ahora tantos pastores quieren ponerse. A la izquierda el doctor, obispo, no sé qué, fulano de tal. Él pudo haberse puesto una cantidad de títulos, y bien merecidos, porque el mismo Señor Jesús dijo: entre los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Oiga, tremendo. O sea que descartó a todos los profetas antes y a todos los hombres antes de Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer, ninguno como Juan. Pero Juan se mantuvo humillado. Así es que cuando le dicen: ¿qué dices de ti mismo?, dijo: yo soy la voz. Él no dijo: yo soy Juan Bautista, llevo tantos bautizados. Hay unos que llevan cuentas de bautizados. Llevo 1000 bautizados, llevo 1000 que se han arrepentido por lo que digo. Uno que va a llevar cuentas de eso. Uno predica y uno solamente es voz. Amén. Yo soy voz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y cita el profeta Isaías capítulo 40. Así es que los dejó a ellos confundidos. Tú no eres el Cristo, tú no eres el Elías, tú no eres el profeta, tú eres una voz. Sí, yo soy una voz. Eso es lo único que importaba, que era una voz. Versículo 26. Juan le responde: yo bautizo con agua. Pero note lo que dice: pero en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. O sea, Juan sabía que su ministerio estaba a punto de terminar. Juan sabía que él sabía que su ministerio iba a ser muy corto. Y evidentemente fue muy corto, quizás 1 año de ministerio. Él sabía que estaba terminando después de mí. O sea, cuando yo deje de ser de este ministerio, después de mí viene este que es antes de mí, porque es mayor y es primero y es el eterno presente, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Imagínense, él estaba siendo esa voz que alimentaba el corazón del pueblo, diciéndoles que no pusieran sus ojos en él, sino que esperaran que ya casito, ya viene aquel que va a ser libertador de todos ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición. Así es que este Juan, un instrumento de Dios, una persona tan humilde era, que vestía con unos sacos, unos costales, unas pieles. No vestía como los demás, no comía como los demás, comía langostas con miel, comía insectos con miel. Esa era su dieta. No bebía ni sidro, ni bebía ninguna bebida alcohólica. Tenía su cabello largo por su voto de nazareato. Había sido escogido por Dios desde antes que naciera para ser ese instrumento que hablara y que voceara y que fuera la voz que introdujera a aquel que vendría. Así como los heraldos en la antigüedad, cuando se iba a acercar una persona de importancia a una ciudad, una muralla, un rey, un conde, un príncipe, alguien de importancia, él no era el que llegaba a golpear la puerta y decir: ábrame que soy el rey fulano de tal, o decir: ábrame que soy el conde fulano de tal, sino que enviaban una corte antes, los heraldos, que empezaban a sonar sus heraldos, y empezaban de esta forma a introducir y a despertar la inquietud de la gente de que alguien venía, alguien de importancia. Y entre más pomposos fueran y más fuertes los heraldos, pues más grande el que venía. Pero aquí entonces el Señor escoge uno que aparentemente no tenía una simpleza, no demostraba ser alguien grande, pero ese heraldo que tenía esa voz era la que decía: detrás de mí viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, detrás de mí viene el que nos va a salvar. Aleluya, gloria a Dios.
Esta introducción de Juan entonces nos lleva a nosotros a pensar en ese momento del bautismo del Señor. Porque alrededor de los 30 años de Jesús entonces va al desierto para ser bautizado por Juan. Puede usted leer esto en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan entonces le bautiza. Juan y Jesús eran parientes, como les dije ahora. Quizás eran primos. Dice que Elizabeth y María eran parientes. Así es que es muy posible que Juan y Jesús hubieran tenido un tipo de relación. No muy cercana, porque Juan se crió en el campo, en el desierto y en el campo, en el área de Judea, y Jesús se crió en Nazaret. Pero seguramente se cruzaban, seguramente en algunas fiestas se veían. Así es que Juan conocía a Jesús, sabía quién era. Aparte de eso, aparte de conocerlo como su pariente, es posible además que Elizabeth, su madre, le haya contado el momento, la experiencia tan hermosa que ella tuvo cuando María, embarazada, también la visitó. ¿Quiere leerlo? Lucas capítulo 1. Dice la escritura en Lucas capítulo 1. Versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó, note lo que sucede en esa introducción, es algo maravilloso, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, es decir, Juan, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Cómo la ven, madres? ¿Se acuerdan de su embarazo? Imagínense una experiencia así. Apenas Elizabeth escuchó a María que le dijo, no sé cómo le diría, hola prima. No sé qué le diría, hola, llegué. Apenas escuchó en sus oídos la salutación de María, su hijo Juan saltó en su vientre. O sea, ella sintió que era algo extraño, especial, porque el bebé se mueve en el vientre. Eso no es noticia, de que se mueva, que una madre sienta que se mueve, no es noticia. ¿Qué sentiría ella para que esa experiencia fuera tan única, tan especial, de escuchar la voz de María y que en su vientre saltara de alegría su hijo? Entonces, que seguramente Elizabeth le contó a Juan mientras crecía, así como usted le cuenta experiencias a sus hijos y se las repite. A los hijos les gusta escuchar las experiencias, así uno se las haya repetido muchas veces. Me imagino que Elizabeth le estaba diciendo: Juan, tu primo Jesús es especial, es el Señor. Juan, tu primo es especial porque, y contándole la historia de lo que había sucedido. O sea que Juan conocía a Jesús y lo conocía, además de pariente, como el Señor. Sabía porque su madre le había contado. Pero el ministerio de Juan el Bautista tenía un objetivo. Y ese objetivo era preparar el camino al Señor. O sea, tenía que prepararle el camino a aquel que su madre dijo que era el Señor, Jesús. Y demostrar al Cristo. Así es que Mateo capítulo 3 nos relata a nosotros ese momento del bautismo. Y en ese momento suceden
tres fenómenos que son testimonio para Juan el Bautista, porque recuerde que la Escritura dice que se necesitan 2 o 3 testigos para que toda palabra quede sentada, ¿verdad? Así es que Juan ve esos 3 fenómenos. Mateo 3, versículo 13, dice: entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Juan le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí, ahí están los 3 fenómenos. Los cielos fueron abiertos, ¿verdad? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, 2, y venía sobre él. Y el tercero, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están 3 fenómenos que Juan el Bautista vio y escuchó, sellando de esta forma la revelación de que su pariente era evidentemente el Cristo, evidentemente el Mesías. Y de esto da testimonio en el primer capítulo de Juan. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, verso 29. Porque después que el Señor sale del agua y se muestra estas manifestaciones, entonces al otro día viene el testimonio de Juan. O sea, Juan bautizó a Jesús, vio los cielos abiertos, vio el Espíritu Santo descender como paloma y se posó sobre Jesús, y escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y al otro día entonces Juan da el testimonio. Verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, y ahí es donde se cumple el ministerio de Juan el Bautista. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía como pariente, y le conocía como el de la historia que contó su mamá, pero no tenía la completa revelación. Yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Ahí está lo que el Señor le había dicho antes: que sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y cierra: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Se le cierra el telón a Juan. De ahí en adelante ya empieza su descenso. Comienza el Señor su ministerio, y a Juan le empezaron a decir: Juan, tus discípulos se están yendo con tu primo. Tremendo, ¿cierto? Porque ¿cuántos no bautizó Juan? Y la gente empezó a seguir a Jesús. Juan, tus discípulos se están yendo con tu primo. ¿Qué dices a esto? Y él dice: es necesario que él crezca y yo mengue. Qué bonito, ¿no? Yo soy el amigo, él es el esposo. Yo solamente estaba cuidándola, pero ya llegó el esposo, así es que la esposa tiene que irse con él. Así es que es necesario que él crezca y yo mengue. Aleluya. Qué bonito, aleluya. Se le cerró el telón a Juan, se le acabó su ministerio, y conoce usted su muerte, decapitado. Pero a lo que el Señor lo llamó fue a presentar y a decir esas palabras para que no hubiera confusión. Aquel que recibió el testimonio, aquel que vio,
Aquí el que escuchó ahora está señalando, este es. Ustedes piensan que soy yo soy la voz. Yo soy el heraldo, este es. Y yo me lo imagino presentándolo así, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el que yo les dije que iba a ir después de mí. Este es el que va a tomar ahora este ministerio para salvación a todo aquel que en él cree. Gloria al Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús en esta hora? Gracias al Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo. Así es que a los 30 años comienza su ministerio, y esta es la otra etapa que el Señor cumple ya. No todos los judíos entraban a esta etapa, sino solamente aquellos que tenían un liderazgo dentro de la religión o dentro de la administración. Los reyes, los sacerdotes y los profetas comenzaban su ministerio a los 30 años. Entonces que Jesús era de 30 años, y los 30 años significaban mucho para el pueblo en la antigüedad. Era la edad, la mayoría de edad a los 30 años, lo que ahora aquí en Estados Unidos se conoce como los 21 años. En ese tiempo eran los 30, era la edad, digamos, del hombre perfecto, o la perfecta edad, mejor, del hombre, donde está completamente desarrollado mentalmente, físicamente, y donde puede entonces comenzar a tener posiciones de oficio, posiciones en el ministerio. También se cree que era a esta edad cuando el padre de familia, profesional en su casa, carpintero, herrero, lo que fuera, ya cedía su, digamos así, su taller o su profesión, la cedía a su hijo a los 30 años y lo presentaba. Este es fulano de tal. Mi hijo ya es su nombre y él va a ser ahora el herrero en la ciudad, porque antes era un herrero, un panadero, un carpintero. No es como en este tiempo, ¿verdad? Que hay tanta facilidad de conseguir las cosas. Así es que a los 30 años se declaraba, este es mi hijo que ahora continúa con el trabajo de provisión de la casa. Así es que el Señor comienza su ministerio a los 30 años, y también porque esta edad es usada con mucha frecuencia para empezar el trabajo. Por ejemplo, en Génesis 41 relata que José comenzó su trabajo de gobernador de Egipto a los 30 años. ¿Verdad? Que no podía ser antes, porque esa era una edad perfecta para el comienzo. También se habla que los sacerdotes debían comenzar a ministrar a los 30 años, Números capítulo 4. Y también la escritura nos dice en 2 de Samuel 5 que David comenzó a reinar a los 30 años también. O sea, es una edad muy importante, y por eso el Señor comienza a los 30 años. Jesucristo entonces comienza su ministerio de esta edad, así como los profetas y sacerdotes, y recibe una unción de Dios para hacerlo. Y ahí fue donde leímos al comienzo. Volvamos a Lucas 4. Porque nadie, ningún profeta, ni ningún sacerdote, ni ningún rey podía comenzar a ejercer su ministerio, su trabajo, sin la investidura, sin la unción, que era lo que lo separaba para hacer algo específico. Si es que a esa edad, a los 30 años, y con la unción, era que podían empezar. Lucas capítulo 4, versículo 16, entonces leímos que el Señor entró en la sinagoga en el día de reposo, pidió el libro del profeta Isaías y buscó el pasaje, Isaías capítulo 61, y empieza a leerlo diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, verso 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos
a predicar el año agradable del Señor. Pero no podía hacer todo esto sin la unción. Me ha ungido el Señor. Me ha ungido. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Los tres líderes en la sociedad o comunidad judía eran los reyes, los profetas y los sacerdotes. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel unge a Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, tomó el aceite, la redoma, y derramó ese aceite de la santa unción, que era lo que lo ponía al frente de su cargo. Sin la unción, Dios no respaldaba esa posición. Los reyes fueron ungidos y aquí está el ejemplo de Saúl. Y la Escritura nos menciona a nosotros que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Primera de Timoteo 6:15. Jesucristo es Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Leámoslo ahí. El cual a su tiempo mostrará el soberano, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. O sea que por eso el Señor fue ungido. Leímos ahí: el Señor me ha ungido, dice, me ha ungido, porque Él es el Rey de reyes y no podía comenzar a reinar sin antes haber sido ungido. Y en Apocalipsis 17, versículo 14, dice, Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea que esta manifestación de Dios en carne es la manifestación del Rey que ahora entra al reino de los cielos, que es lo que predicaba Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado y no puede haber rey sin reino. Así es que predicó: el reino de los cielos se ha acercado, porque después vendría Jesucristo, el Rey de reyes, ungido como el Rey de reyes. Pero Jesucristo también es el profeta. Los profetas eran ungidos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Primero de Reyes 19, 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, y a Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y fue entonces Eliseo ungido como el profeta. Jesucristo es el profeta. Moisés lo declara ya en Deuteronomio 18, 18, dice que levantaré profeta de en medio de ustedes. Jesucristo es ese profeta, y más que profeta, porque es el profeta de los profetas. Él es la misma palabra dada del cielo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Es que tenemos nosotros a Jesús como el profeta. Cuando el Señor hablaba con la gente lo reconocía. Este tiene palabras que nunca había escuchado antes. Conoce todo lo que yo he hecho. Por ejemplo, decía la samaritana cuando fue a predicar, decía: he encontrado a alguien que me descubrió todo lo que yo había hecho. Y claro, es que el Señor, en su omnisciencia, en su conocimiento pleno de todas las cosas, es el profeta, el que sabe todas las cosas. Aleluya. Pero sobre todo, Jesucristo es ese sumo sacerdote. Los sacerdotes comenzaban su ministerio a la edad de los 30 años y debían ser ungidos antes de ejercer el ministerio.
Luego de ser ungidos, tomaban turnos y atendían las diferentes funciones en la casa de Dios. Pero únicamente el sumo sacerdote, que era una sola persona en todo el pueblo, el que tenía la facultad o la autoridad dada por Dios para presentar sacrificios por los pecados del pueblo, y era el único que podía entrar una sola vez al año al lugar secreto, al lugar santísimo, a lo que se conocía como el trono de Dios, a la presencia de Dios. La Escritura nos enseña a nosotros que Jesucristo, como el sumo sacerdote, vino a poner el orden en su casa, porque era la máxima autoridad religiosa. Mateo 11 nos registra a nosotros cómo el Señor entra al templo, uno de esos días que va a visitar a Jerusalén a las fiestas, y entra al templo, y cuando entra al templo encuentra que el templo lo habían convertido en cueva de ladrones. Tumbó entonces las mesas de los cambistas, porque ya se había convertido en negocio la adoración al Señor. En la antigüedad, cada uno debía tomar de lo suyo, de su casa, un animal para traerlo y sacrificarlo al Señor. En los tiempos del profeta Malaquías, ya la gente entonces no estaba trayendo lo bueno a Jehová, sino que le estaban trayendo lo maluco, lo ciego, lo cojo, lo dañado, se lo estaban ofreciendo a Jehová. Pero ya en el tiempo en el que el Señor entra al templo, ya la gente ni se preocupaba por traer ofrenda, sino que venían de todas partes del mundo a reconciliarse allí con el Señor, y todos juntos en la presencia de Dios en el templo. Pero entonces, como no traían ofrendas, traían dinero, y a este que vendía palomas le compraban: dame esa paloma, esa no está muy cara, dame esa mejor. Y al que vendía vacas, entonces dame esa. Y al que vendía ovejas, dame esa. Y cada uno daba no de lo suyo, sino de lo que otros traían, y se convirtió el templo en una cueva de ladrones, donde había el sacerdocio se había puesto en la tarea de manipular y de monopolizar las ofrendas, y cobraban la cantidad de dinero que ellos querían, y la gente pagaba para comprar la ofrenda para después presentársela al Señor. Así es que Jesús llegó como el sumo sacerdote. Habían dos sumos sacerdotes en el tiempo del Señor, y ninguno servía para nada. Y este Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto, según el orden de Melquisedec, entró al templo y desbarató todo eso. Había que poner orden en la casa. Tumbó las mesas, despachó los cambistas, porque la casa de Dios, casa de oración, será llamada. Amén. Pero lo más importante en la función del sumo sacerdote es que el Señor fue el que introdujo, o el que dio el pago por los pecados, no del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Leamos en Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. Mira este Jesús maravilloso, hermanos. Nos convenía un sumo sacerdote así, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos. Esta es una comparación, paralelismo entre el sumo sacerdote según el orden de Aarón y el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero este Jesús no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Dígalo otra vez, una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Ofreciendo qué? A sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Introdujo una sangre preciosa, su propia sangre. Los sumos sacerdotes ofrecían sangre de animales, primero por sus pecados, después por los pecados del pueblo, y cada año tenía que repetirse, y se moría ese sumo sacerdote y quedaba su hijo mayor, y cada año seguía siendo el mismo sacrificio, y moría él y seguía su hijo mayor, porque había una sucesión, y así seguían y seguían año tras año. Pero Jesucristo, según otro orden, entró una sola vez, el sumo sacerdote perfecto, sin mancha, sin pecado, para con una sola ofrenda santificar a todos aquellos que creen en él. Gloria a Dios. 6:20 de Hebreos, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que esta unción que dijo el Señor al leer al profeta Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, es esta unción que habilitó a Jesús para poder realizar estos tres oficios: ser el Rey de Reyes sobre la casa de Israel, ser el sacerdote, sumo sacerdote, y ser también el profeta. Esta unción es la que lo hace el seleccionado, el llamado, el designado. Y por eso es que Jesús es el Cristo, que significa el ungido, o el Mesías, que significa el ungido. Jesucristo es el único Mesías, con M mayúscula. Es el único ungido, porque es el único que pudo a nosotros redimirnos de nuestros pecados. Aleluya. Qué maravillosa obra de Dios. Es que a veces uno piensa en el Evangelio y a veces uno quiere resumir las cosas de una forma tan simple y sencilla, pero es que tiene una profundidad tremenda, hermano. Y cuando uno profundiza en esto, hermano, uno crece en este amor por el Señor, porque lo que tuvo que hacer el Señor no fue algo sencillito, fue algo grandioso, algo grande, planeado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor a nosotros. ¿Cómo no enamorarse uno de la obra del Señor cuando uno se da cuenta que esta obra perfecta fue por nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesucristo no se hubiera manifestado? Estaríamos perdidos en nuestros pecados. Quiero que en esta hora reflexionemos sobre eso. Jesucristo es el ungido. Y cuando el Señor comienza su ministerio, me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para sacar a los que están en las cárceles. Eso es lo que ha hecho el Señor con nuestras vidas. El ungido nos ha liberado a nosotros de la prisión del pecado. Ha abierto nuestros ojos y nos ha dejado ver con claridad las Escrituras. Ha quitado el velo que nos estaba impidiendo acercarnos al Señor y ofreció su sangre como sacrificio para darnos libertad. ¿Quiere darle gracias a Dios por esto? Pero está en pie y le da gracias a Dios. Qué obra tan maravillosa la del Señor. Su ministerio. Qué obra tan maravillosa. Dele gracias a Dios. Si usted ha encontrado libertad en Él, dele gracias a Dios.